para que me den su opinión, doctora Leticia Calderón Chelius, doctor Ángel Valderas Puga. Un estudio de opinión del diario El Financiero señala que el PAN, el PRI y el PRD, los partidos que han formado la Alianza Va por México, tienen una mayoría de opiniones negativas entre el electorado nacional. Los mexicanos tienen más opiniones negativas que positivas sobre el PRIANRD. El 25% de opinión favorable y el 55% desfavorable para el PAN. Tremendo madrazo. El PRI, 20% de opinión favorable y 68% negativa. Y el PRD, 18% de positivos y 59% de negativos. De acuerdo con la encuesta, los personajes emanados de la oposición con más popularidad actualmente son el de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, con el 30% de opinión favorable, seguido por los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, con 22 y 21% respectivamente. Más abajo el priista Alfredo del Mazo, carajo, eso sí es una aberración, Alfredo del Mazo, así como los panistas Santiago Krill y Ricardo Anaya, cada uno con el 13% de opinión favorable, aunque Ricardo Anaya alcanza una mayoría de negativos con el 52%. Eso por un lado. Y por el otro lado, mexicanos quieren más militares en seguridad. El 80% estaría a favor, de acuerdo a este estudio de opinión de la empresa demoscópica Buendía y Márquez para el diario El Universal. Señala que la mayoría de los mexicanos respalda que aumente la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. En el marco del debate abierto por la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional se incorpore al mando de la Sedena, la encuesta revela que el 51% de los entrevistados dijo estar muy a favor de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. Otro 29% se manifestó algo a favor en el mismo sentido, mientras que muy en contra se expresó el 10% y algo en contra un 7% de los entrevistados. ¿Por qué menciono estas dos encuestas? Porque muchos de los personajes que mencioné con nombre y apellido en el estudio demoscópico de El Financiero son los que encabezan la batalla contra la propuesta, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que pase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y porque son esos partidos con altos números de negativos, con altos negativos entre la sociedad, los que están en contra precisamente de lo que, de acuerdo a esta encuesta del Universal, estarían a favor de la iniciativa del presidente. Parece trabalenguas, pero no lo es y debería de quedarnos claro. ¿Cómo la ve, doctora? No la escucho, doctora. Bueno, mira que no me pasa, me fijo siempre. Que los resultados de estas encuestas son muy interesantes y siempre, a ver, no se nos olvide que las encuestas son una fotografía del momento. Entonces, lo que es interesante es que es un buen momento para el presidente previo a su informe del cuarto año. Realmente es muy interesante en esa perspectiva porque pues da un espaldarazo fuerte cuando han pasado una cantidad de cosas en este país impresionantes y creo que también hablan de que al final el voto que se dio hace 4 años era por una cuestión que moviera las entrañas y eso en parte, por lo menos en el imaginario de la mayoría, ha ido pasando. Entonces yo creo que eso es una cosa muy, muy importante de decir porque va acompañada de ese respaldo. Y la otra de los negativos de los partidos, fíjate que yo ahí lo que veo es el rotundo fracaso de la idea de que un señor que se dedica o se ha dedicado al empresariado, que intentó meterse a la política vía la educación, el señor Claudio X González, con esta pretensión más bien de guiarlos y de enseñarles. Y miren, ustedes que no saben, cuando los políticos profesionales tendrían que haberlo sentado y le hubieran dicho, a ver, espérate, si quieres pon tu lana, si quieres júntate aquí en la mesa y te invitamos, pero los políticos profesionales se supone que eran ellos, y no estoy hablando de cualquiera, digo, al final de cuentas, tenemos que reconocer que el PRI estuvo en el poder más de 80 años, ¿no? O sea, algo sabrían. La otra es el mismo PRD, pues obviamente también fue gobierno y es una vergüenza a lo que llegaron. Eso es lo que a mí me parece más lamentable, que les cedieron.
no solamente aliarse con un partido contra natura, a estos dos, al PRI y al PRD, como es el PAN que tampoco decidió tener el liderazgo y en todo caso tragárselos, que es lo que podría haber hecho fácilmente y tampoco lo hizo, pero la peor de todas, la peor decisión para mí es haber cedido a un juniorazo la idea de cómo hacer aquí la política como si fuera un negocio. Y el problema es que pues obviamente el negocio no le salió, ¿verdad? Y no le salió en parte porque están muy desdibujados los personajes y cuando los dibujan, bueno, es como caricatura de horror, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es el mensaje más fuerte y por tanto, Vicente, es que no hay oposición, porque la oposición de estos años ha sido la Alianza Va por México, en todo caso frena. Fíjate, eso qué interesante, la única oposición que se mantuvo, que no digamos, se dio a la idea de no participar en la consulta por la revocación del mandato y dijeron vamos a salir y fueron y votaron y bueno, obviamente no ganaron y no avanzaron tampoco en su idea, pero mantuvieron una postura frente a un tema que en el cual podían incidir y no incidieron más, la verdad, porque estos otros los dejaron bailando solos. Entonces, creo que el mensaje es, al final, se dejaron comprar, se vendieron pues aparentemente caro, pero no le salió ni siquiera eso, y lo peor de todo es que el negocio se acabó. El negocio se acabó, ahora vamos a ver cómo se van a dar todos los juegos y rejuegos a nivel ya de Coahuila y del Estado de México, donde pues claramente se va a terminar de dividir esa alianza, porque bueno, vamos a ver qué hace el PAN, ¿verdad? Pero si el PAN está dispuesto a ceder frente al PRI, pues realmente es porque de veras están muy perdidos. Eso creo, y me parece muy lamentable, Vicente, para la oposición, porque decíamos que en algún momento la oposición es necesaria para mostrarse, para dar un discurso coherente, cuando es todo descalificación, pero sin un contenido, pues es que la gente no puede imaginarse esta otra idea de país que están vislumbrando, cuando además tienen siempre que referirse a lo que hicieron durante décadas o por lo menos un par en el caso del PAN directamente, pues dos sexenios que tienen una responsabilidad enorme con el presente que tenemos hoy. Entonces, creo que hasta ahí llega el punto en el cual las encuestas son espaldarazo, momento interesantísimo, pero a la vez, pues, ¿con qué vamos a jugar, Vicente? Porque cuando la oposición es gente perfil, Lili Telles creyendo que puede ser candidata, digo, de veras, es como que si uno estuviera viendo una, no película de terror en este caso, sino pues como de la risa en vacaciones o una cosa así, Vicente. Pues ahí te va para que lo vean en gráfica, doctora, que tienes toda la razón. Preferencia por candidatura de la oposición. Es lo que publica Nación 321 y la fuente es el periódico El Financiero, esta encuesta nacional realizada sobre los nombres y personajes que se manejan desde la oposición. ¿Quién prefiere que sea él o la candidata del PAN, PRI, PRD para presidente en 2024? Enrique de la Madrid aparece con el 24%, Beatriz Paredes con el 16%, Ricardo Anaya con el 11%, Santiago Krill con el 6%, otro 1%. Ninguno, esto es lo revelador, 30%. O sea, nos queda claro que la oposición va adelante en el ninguno, que el ninguno es el mejor candidato o candidata de la oposición y no sabe el 12%. Está para la risa loca, ¿eh? Está para la risa loca. Ninguno, el 30%. ¿Cómo ves, doctor Ángel Valderas Puga? Pues el ninguno, ¿quién sabe quién será el ninguno? El ninguno Serrano, el ninguno Valderas, el ninguno, como quieras ponerle. El tal ninguno le gana a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Ricardo Anaya, Santiago Krill y súmale por ahí a Lili Telles, etcétera, 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 etcétera. Doctor. Mira, dos cosas, Vicente. Primero, efectivamente, como dice la doctora Leticia, pues una encuesta es una fotografía del momento, pero ya son muchas encuestas en las que vemos de manera permanente, como diría un viejo priista y como dice Leti, pues algo aprendieron en 80 años
y por allá decía un viejo priista, la caballada está flaca, muy flaca, anémica, muertos de hambre. Si esos son sus mejores garritas, ¿cómo estarán los demás? Mira, por aquí puso alguien que es puro escombro, o sea, pues sí, pura rebaba, ¿no? Pura rebaba, puro escombro, pura basura, puras cosas para tirar. A ver, ese es un elemento. Segundo elemento, no nos debe de sorprender, porque hoy finalmente en México, gracias a la insurgencia popular con el voto de 2018, hoy sí tenemos la posibilidad de confrontar a un gobierno de centro izquierda con los neoliberales, algo que nos impidieron con el fraude electoral de 2006. Hoy sí podemos ver lo que un gobierno hace con la administración del dinero público y lo que hicieron los gobiernos anteriores. Los negativos del orden del 60%, en el caso del PRI del 68%. Aquí hay una especie de autoengaño en estas figuras, Marco Cortés, Santiago Krill, Lili Telles, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán. Digo, la verdad, avalan actitudes como la de Alito. Pues cómo no va a tener negativos el PRI del orden casi del 70%, si además vimos gobernar con la corrupción tremenda de Peña Nieto. Y luego los vimos gobernar, los que tenemos más edad, con Zedillo, con Salinas de Gortari. Pero además lo estamos viendo al PRI cómo se comporta con la oposición, como oposición. Votaron en contra de la reforma del sistema eléctrico nacional a favor de empresas extranjeras, porque ese es el PRI neoliberal. Se les han salido ya cuadros en todo el país. Muchos de ellos se han incorporado a Morena. En el lado del PAN, lo mismo. Yo todavía voy a seguir insistiendo, 6 billones de pesos de ganancias petroleras en los últimos 3 sexenios. ¿Qué diablos hicieron con 2 billones de pesos en promedio Fox, Calderón y Peña Nieto? Qué bueno que la gente no tiene memoria corta. Tenemos que batallar con los medios tradicionales. Tratan de olvidar el pasado reciente, pero no es fácil olvidar el pasado reciente. Entonces, ahora sí que uno cosecha lo que siembra. Lo que ha cosechado PRD, PRI, PAN como oposición es que desde la oposición siguen operando a favor de intereses extranjeros. Como oposición son hiper chafas. Se dedican al chismorreo, a la mentira, a la denostación. Creen que hacer política es sacar memes, pagarle a bots en Twitter, y creen que así van y van cayendo. Y perdieron 4 gubernaturas en el último proceso y se les está yendo el país de las manos con sus últimas gubernaturas que han tenido que mantener también con fraudes y con trampas. Entonces, pues yo creo que los únicos que se creen que pueden gobernar este país son ellos, pero ya los vimos. Y mira, cierro con esto. Yo la semana pasada estuve en Michoacán con el movimiento magisterial Zamora La Piedad Morelia y les dije a los maestros y a las maestras, no se les olviden sus verdugos, el supuesto experto en educación Claudio X González, que por lo que dice la doctora Leti, ahora ya se volvió experto en sistemas de partidos políticos, pero ese señor y el Aurelio Nuño, si regresaran al poder, el PAN y el PRI, regresarían a aplicar otra reforma educativa que quitaría la estabilidad laboral a maestras y maestros. Regresarían a legalizar el outsourcing salvaje.
Regresarían a tratar de modificar la Constitución para entregar la riqueza de nuestros energéticos a empresas extranjeras. Ya los vimos en el poder. No es que nos cuenten, no es que nos imaginamos. El PAN le quedó muy mal al pueblo de México en el año 2000. Aquel famoso grito en Paseo de la Reforma a Vicente Fox, no nos vayas a traicionar, y traicionó. Fraude electoral en 2006, traicionan a la democracia porque gobernó mal el PAN, 6 años con Vicente Fox, y tuvieron que hacer fraude para mantenerse en el poder. Eso no lo hace un verdadero demócrata. Un demócrata entrega el poder y asume las consecuencias que gobernaron mal. Y luego llega Felipe Calderón con su supuesta guerra al narcotráfico, con la cúpula de sus policías detenidos en la cárcel, ya condenados en Estados Unidos, otros que todavía tienen que entrar a juicio, acusados por ligas con la delincuencia organizada. Entonces, yo creo que estos números se acercan a la realidad. A mí el que me sorprende y sospecho fuertemente que lo están inflando es a un ilustre desconocido que se apellida Colosio, presidente municipal de Monterrey, incapaz de resolver el problema del agua en su propio municipio. Entonces, que no nos vengan con cuento. Yo no sé de dónde sacan ese 30% para Colosio, ¿no? No lo sé de dónde sale, ahí no aparece, ¿no? No. Pero mencionaste un 30% para Colosio. Sí. Pero ¿de dónde, Vicente? No logra resolver el problema del agua en la zona metropolitana, ni tampoco el gobernador TikTok, Samuel García. Tuvo que ir el gobierno federal a resolver el problema del agua en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, que no nos vengan con cuentos, que la gente incluso de la zona metropolitana de Monterrey o del municipio que gobierna Colosio, lo tiene como ¡guau! Es tan eficiente para resolver el problema del agua en Monterrey que hasta lo queremos de presidente de la República. No. Para mí lo están inflando.